Una vez más, mi nombre es Kelly Moreno, profesional de medios digitales de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, y hoy los estaré acompañando en este conversatorio. La Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá y la seccional Quindío les dan la bienvenida a otro miércoles de conversatorio y de mucho aprendizaje, dando inicio al tercer ciclo con el tema del día de hoy, manejo de crisis reputacional. Quiero invitarlos en este momento a diligenciar el formulario de asistencia que está fijado en el chat. Este es un enlace al cual deberán dar clic para diligenciar el formulario de asistencia. Por otro lado, queremos dar un agradecimiento muy especial a todas las organizaciones nacionales e internacionales que nos han venido acompañando y, por supuesto, a las sociedades nacionales, seccionales, unidades municipales y grupos de apoyo de la Cruz Roja. Solicitamos a todos, por favor, que en este momento silencien sus micrófonos y apaguen las cámaras. Por ahí vi que un par de personas tienen activadas sus cámaras. Por favor, apagarlas para que todos tengamos un buen inicio de este cierre. Además, recuerden ir dejando sus preguntas, estar muy atentos a lo que vamos a estar hablando para que al final tengamos en cuenta estas preguntas y demos finalización a esta sección. Para iniciar, quiero darle paso a la doctora Doris Hernández. Ella es la líder de Construcción de Paz y Doctrina Institucional, quien dará las palabras de apertura a este evento. Doctora, por favor, adelante. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo ciclo. Qué rico mantenernos en este espacio de formación y de enriquecimiento a nivel profesional y a nivel institucional. Hoy tenemos un tema que de un particular interés, crisis reputacional. Tiene que ver justamente con temas de acceso más seguro que tanto estudiamos al interior de la Cruz Roja, con la aceptación y con la percepción que tienen y que son elementos de acceso más seguro fundamentales. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Nuevamente, gracias y un reconocimiento muy especial a la iniciativa tan valiosa que ha representado la seccional Cundinamarca y la seccional Quindío con este espacio de formación que nos ha mantenido integrados ya desde hace algunos meses. Bienvenidos y bienvenidas. Cambio. Doctora, muchísimas gracias. Nuevamente les recuerdo a las personas que en este momento tienen el micrófono abierto. Recuerden que para facilitar el uso de estos medios debemos conservar estas reglas básicas para que nos entendamos todos bien. Doctora, muchísimas gracias y es así como damos en este momento paso al conversatorio. Hoy vamos a tener el tema manejo de crisis reputacional a cargo de Natalie Lezama. Natalie Lezama es profesional de la Universidad de Ibagué, está optando en este momento por el título de maestría en comunicación y tiene experiencia en la coordinación del área de comunicación e imagen de la Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima. Además, es voluntaria de la seccional Cundinamarca y Bogotá, así que los dejo con Natalie. Natalie, adelante. Muchísimas gracias, Kelly, y muchísimas gracias a todos ustedes por participar en el día de hoy. Kelly, ¿me confirmas si me puedes escuchar y ver la presentación, por favor? Te veo perfecto en cámara, veo tu presentación y te escucho. Muchísimas gracias y darles la bienvenida a todos ustedes a este espacio y, por supuesto, a este tema tan interesante y tan importante para todos nosotros como es la crisis reputacional. No solamente en la Cruz Roja, sino también en organizaciones, una crisis de imagen, una crisis de marca y cómo convertimos esas crisis, esos riesgos en oportunidades de mejora. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a tener? 3 objetivos principales. El primero de ellos, conocer los mecanismos para una gestión reputacional. ¿Cómo debemos actuar? Además, identificar las etapas del manejo de crisis reputacional. Si tienen etapas, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿El líder debe actuar? Y tercero, conocer las propiedades y tendencias usadas en la comunicación en crisis. Ahora que estamos viviendo momentos donde la tecnología hace parte fundamental de todas nuestras acciones, también debe tomar acción en esta crisis reputacional, en qué hacer en estos casos. Así que hoy vamos a ver esos temas, espero que les agrade bastante. Comenzamos con ¿qué es crisis reputacional? ¿Qué es la reputación? Pues la reputación, según Alcalá, que es uno de los teóricos que mejor habla de este tema, y espero que algún día lo puedan alcanzar a leer un poco, él indica que es la consecuencia evidente de una gestión correcta de la marca. También muchas personas indican que es un evento negativo. Una reputación es
lo que conlleva a un evento negativo que pueda amenazar o dañar la imagen. Entonces hablamos de que la reputación es lo esencial de la marca, de una imagen positiva frente a un nombre, a una organización, a una empresa, y que contribuye a la generación de valor. ¿Qué significa que contribuye a la generación de valor para todos ustedes? Significa que estamos hablando de un valor intangible. Hace 20 años hablábamos que una empresa lo que mayor puede producir es el valor tangible, dinero, dólares, pesos. Ahora hablamos del valor intangible, la reputación, la presencia, la imagen corporativa. Esto es lo que hoy en día es lo que más vale. Además, recuerden que todas las organizaciones están expuestas a enfrentar una crisis en cualquier momento. No tiene que ser una crisis como la que estamos viviendo actualmente del COVID-19 para que sea catalogada así como un riesgo. Pueden haber diferentes crisis de diferentes tipos de naturaleza y diferentes tipos de dimensiones. Hay gravedades y hay semaforización de esas crisis. Los semaforizamos frente al nivel verde, al nivel naranja, al nivel amarillo, al nivel rojo, para poder catalogar este tema de crisis. Ahora bien, hablemos de los riesgos. Estos riesgos son los que nos van a llevar a ver qué tipo de reputación tenemos. Y les recuerdo, no solamente reputación frente a una organización, por ejemplo, humanitaria, también puede ser una reputación frente al nombre de ustedes, frente a una marca, frente a una imagen corporativa, frente a una empresa. Así que es necesario que sepamos cómo podemos evaluar estos riesgos y saber qué hacer en esos casos como voluntarios, como empleados, como socios o como partes de una sociedad. Entonces, los riesgos, y sobre todo riesgo reputacional, es cuando el desempeño de una organización es inferior a las expectativas de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad está esperando algo de nosotros y la empresa, la organización o la marca no lo está brindando, no lo está dando. Pero estos riesgos también se pueden convertir en oportunidades de mejora. Es decir, que si vemos que estamos cumpliendo con las expectativas que nos brinda la sociedad y estamos cumpliendo positivamente, podemos encontrar una oportunidad reputacional y tenemos que aprovecharla. No es que estamos bien, no hay ningún riesgo, no está pasando nada, tenemos que aprovechar este riesgo y aprovecharlo para una oportunidad reputacional positiva y no negativa. ¿Qué tipos de riesgos hay? Muchos de ustedes saben los naturales, que en este momento estamos viviendo uno de estos riesgos naturales y es determinado por la capacidad de ser imprevisto. No se puede prevenir mucho con antelación. Tenemos que prepararnos, pero no son previstos normalmente. El riesgo número 2, el entorno, que son provocados por cambios de legislación, pueden ser provocados por cambio de alguna persona que lidere la compañía. El riesgo operativo, que son esos procesos existentes pues que son productivos del mismo negocio, si es una organización humanitaria, si es una empresa que vende comida, si es una imagen de un actor, si es la imagen de un presidente. Esos son los riesgos que pueden generar por la actividad de la misma empresa, organización o imagen. Y por supuesto los riesgos de liderazgo, que dependen de la gestión de los líderes, y no solamente de ellos, sino de quienes actúan en esa empresa, organización o marca. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver una serie de imágenes y quiero que ustedes en casa o donde estén verifiquen las imágenes, miren si las han reconocido alguna vez, las han visto y qué tipo de riesgos o cómo creen que actuaron las personas líderes o las personas que tomaron las decisiones en estas situaciones. La primera a mano izquierda, mi izquierda mano superior, es Mara, es un tweet. Un tweet, lo que ponemos en Twitter, y la imagen es una persona, es una líder en redes sociales, que en el 2013 publicó que Air Europa no la dejaba viajar, no la dejaba acceder a un vuelo por ser una persona con discapacidad motriz. Ella estaba en silla de ruedas y Air Europa no la dejaba, no le permitía acceder a los vuelos. Ella publicó este tweet, el tweet se volvió viral en esa época. ¿Y qué hizo Air Europa? No respondió. Se quedó callada, dejó que pasara como si nada, y eso fue el 30 de mayo del 2013. Y el 5 de octubre del 2013, ella siguió replicando la información y diciendo que nunca tuvo respuesta de Air Europa. Eso generó no solamente daños en el valor intangible de la marca, sino también económicos, porque las personas
que estaban asociadas con Mara, pues dijeron, no voy a seguir comprando en Air Europa. Y fue catalogada como una crisis reputacional. La segunda que quiero que examinen, a la izquierda, les encargo por favor en sus micrófonos cerrados, gracias. En la parte inferior izquierda, Kit Kat es una chocolatina muy famosa de Nestlé a nivel mundial. Hicieron una campaña dañando pues bastante ciertas partes de la selva tropical para poder sacar este chocolate y el cacao. Lo que hicieron Greenpeace, que es una organización pues, a favor del bienestar natural, fue hacer esta campaña que Kit Kat la convirtieron en Killer. Killer en español significa asesino. También tuvo una trascendencia importantísima en el medio de Greenpeace, en el medio de Estados Unidos, de Europa, y generó pérdidas económicas exorbitantes para Nestlé. Ahora bien, trasladémonos un poco a nuestro país o a Colombia, que también tiene que ver mucho con Latinoamérica, en Adidas Colombia. Adidas, ustedes recordarán que publicó una camiseta de la Selección Colombia muy famosa que a muchas personas no les gustó. El influencer y la persona, el community manager y la persona encargada de las redes sociales de Adidas Colombia publicó el siguiente tweet. Si no les gusta la nueva camiseta de la federación, pues no la compren. Colombia está llena de criticones. Lo publicó en una página oficial, no fue en su página personal, creando no solamente discordia con las personas que habían comprado la camiseta, sino con Colombia entera, y fue un hecho criticado. Y Adidas luego se disculpó, pero no significa que el valor intangible no haya sido afectado. La última imagen, una ambulancia de nuestra organización, pues en este caso de la Cruz Roja Colombiana, que ha pasado en muchas Cruz Roja, que ha pasado en muchas organizaciones humanitarias. ¿Qué se hace después de este hecho? Y no solamente tenemos ese ejemplo, tenemos muchos ejemplos que tenemos que empezar a actuar. Pero, ¿qué podemos encontrar en común en estas situaciones? Que el actuar fue negativo frente a qué debemos hacer. Ahora bien, les quiero mostrar unas situaciones en positivo. Aprovechando nuestro tema de coronavirus, de COVID-19, marcas colombianas, marcas internacionales, no solamente llegan a las personas mucho más fácil, sino que cambian su forma de vida, generan ese valor intangible del cual estoy hablando, como Mercado Libre. Cuando antes era chocar los puños, ahora es chocamos los codos. Mastercard, haciéndole valor a esa distancia social. Arturo Calle, que ahora es Arturo Casa, comprometiéndose por otro tipo de visión. Y eso es lo que genera una reputación positiva. Una simple imagen, un simple dicho, una simple exposición puede generar una reputación de calidad. Cruz Roja con imágenes también frente a lo que ha sucedido, a cómo se ayuda. Y también, por ejemplo, a mano derecha vemos una imagen de Claro y Alquería, quienes se unen, por supuesto, para ayudar. Esto genera una reputación positiva, pero tenemos que tener en cuenta no solamente el mensaje, no solamente la imagen, sino cómo si se hace una recepción colonial, si se hace una recepción de calidad para la sociedad. Entonces, con esos ejemplos, quiero que veamos qué necesitamos nosotros, la gente, en los momentos de crisis. Primero, ¿qué necesitamos proyectar? Información precisa y fiable. Segundo, servicio de atención al cliente. ¿Qué significa servicio de atención al cliente? Que estén preparados para escucharnos, que estemos como organización, como marca, como imagen, listos para atender las solicitudes, las respuestas, las quejas de las personas, no quedarnos callados. Y tercero, comunidad y positividad, es decir, generar esos lazos que permitan no mentir, decir, la embarramos, decir, hubo un error, ¿en qué hubo un error? Y poder generar esa reputación positiva o por lo menos no perderla. Para esto, generamos ¿qué? Un plan de crisis. La mayoría de las organizaciones, y esperemos que puedan tenerlo, deben generar un plan de crisis donde no solamente sea un texto donde diga qué hacer en esos casos, sino que también tenga retroalimentación de lo que sucede. Yo creo que muchas empresas, no solamente en Colombia, sino en muchos países que en estos momentos también nos pueden estar escuchando, no se anticipaban a una crisis como la que estamos viviendo actualmente, como la que vimos a partir de este año, en donde hemos perdido no solamente dinero, sino valores intangibles como reputaciones, empleos, salud.
Y eso debe estar en el plan de crisis. Una empresa a final de año debe decir, ¿qué vamos a involucrar en nuestro plan de crisis? Una pandemia, por ejemplo, que no se tenía pues prevalecidad anteriormente. Ahora bien, les voy a dar ciertos mecanismos para gestionar una crisis reputacional. Primero, en ese plan de crisis, formar un equipo de crisis, un comité de crisis. Y ese comité debe tener ciertos roles. Y no solamente eso, sino debe estar encargado de un líder que sepa manejar y sepa leer ese manual de crisis. Nosotros, yo digo, yo no puedo pertenecer a un equipo de crisis, claro que sí. Todos pertenecemos a un equipo para evitar las crisis. Y conociendo y preparándome es como yo lo evito. Segundo, asumir una posición clara y fundamentada en la verdad. ¿Cuántas veces ustedes han visto, por ejemplo, crisis como la de Ponimalta, donde decían que había un cuerpo en un barril de la bebida de Malta? ¿Qué pasó? ¿Será que un simple plan de medios sirve? ¿Será que una simple carta del dueño de Ponimalta sirve para controlarlo? Debemos hablar sobre la verdad clara y fundamentada, no quedarnos callados. Tercero, actuar con rapidez y comunicar constantemente. No solamente es enviar un mensaje y decir, aquí se termina todo, no vamos a volver a hablar, solamente vamos a dejar este mensaje y este medio, sino que es comunicar constantemente y actualizar a las personas de lo que está pasando. Por eso es necesario nombrar un delegado. Y ese delegado tiene que ir acorde con la situación, acorde con la crisis. Si, por ejemplo, una empresa, una organización envía un abogado, significa que la situación está legalmente dispuesta. ¿Quién es la persona que normalmente debería hablar en una situación, en una crisis? El líder de esa organización, la persona, si están hablando de su propio nombre, o el líder de la marca. Pero si no está una persona que sepa de qué se trató la crisis, si fue de salud, si fue de negocios, si fue administrativa, y poder entablar esa conversación. Por eso es importante siempre nombrar un delegado, que no empiece a hablar cualquier persona, porque eso también acarrea inseguridad de las personas que están alrededor. Ahora bien, reconocimiento de las víctimas. No solamente es importante cuando hay una crisis hablar con medios de comunicación, con líderes sociales, con influenciadores de redes sociales. Es importante reconocer a las víctimas que han sido afectadas por esta crisis. Y por eso es necesario generar un compromiso de que esta actitud o situación no vuelva a suceder. Y si vuelve a suceder, van a haber otro tipo de consecuencias. Ahí vamos a disminuir ese riesgo y vamos a evitar una crisis reputacional mayor, que nos va a quitar ese valor intangible que tanto deseamos construir. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la crisis reputacional en organizaciones humanitarias. Hablando de la primera organización que vemos también en la imagen, Oxfam, pues que es una organización sin fines de lucro que pues está dispuesta a combatir la pobreza y el sufrimiento. No sé si ya la han escuchado, pero en el 2011 tuvo una situación, un escándalo, que ahora esos riesgos los llamamos escándalos, por no solamente malgastos de dinero, sino también abusos sexuales, por ejemplo, en este caso fue en Haití. UNICEF, un adolescente de la provincia, podemos leer en la imagen, aseguró que mientras más le daba una chica al encargado de la distribución, más ayuda recibía. Este encargado de la distribución no solamente no fue uno, sino fueron más de 20 encargados de distribución, y estas situaciones de abusos sexuales, de abusos monetarios, también han sido afectados las organizaciones humanitarias. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Hay que quedarnos callados? Hay que decir, no son uno, somos varios? Hay que decir, es que no somos todos, son solo algunos que salieron así, pero de resto nuestra organización está bien. ¿Qué hay que hacer? Como les indiqué también, hay que hablar con las víctimas y saber en qué implementar. La tercera imagen, como nos damos cuenta, es de la Federación. Sin embargo, en redes sociales y en las noticias se encuentra como la Cruz Roja Americana. ¿Qué significa esto? Significa que por más, y ustedes lo sabrán, quienes pertenezcan al movimiento, que intentamos aclarar la diferencia entre federación, CICR y sociedades nacionales, nos ven como una sola. Y el actuar de uno afecta a
En este caso, hay una... Natalie, disculpa, se te está entrecortando un poco. ¿Puedes Muchas volver a gracias. retomar, porfa? Claro que sí. ¿Ya me escuchan mucho mejor? Sí, mejor. Y aprovecho de una vez para pedirle por favor a José Guillermo Alonso y a la otra persona, Heiner, que tiene la cámara abierta, que por favor la cierren para que no tengamos dificultades con las personas que están viendo la presentación. Adelante, Natalia. Tienes el micrófono bloqueado, Nat. Muchas gracias, Kelly. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, mejor. Perfecto. Entonces, estaba hablando en sí de nuestro movimiento, que en este caso, ¿qué pasa si no encuentro la diferencia entre qué es CICR, qué es federación, qué es una sociedad nacional? Nos ven en el exterior como todos iguales. Y lo que suceda, y la crisis y el riesgo que suceda en uno solo, nos afecta a todos. Lo que sucede en el Huila, lo que suceda en el Tolima, lo que suceda en el Valle del Cauca va a afectar a los demás departamentos, a los demás voluntarios, a las demás organizaciones humanitarias. Lo que suceda en UNICEF, en Oxfam, también afecta en las demás organizaciones humanitarias. Es por eso que no solamente debemos ser consecuentes con nuestros actos, sino también estar preparados para afrontar esas crisis de la mejor forma. ¿Y cuál es la mejor forma? Siendo humanitaria, diciendo la verdad y sobre todo teniendo el respaldo de que no va a volver a suceder. Les comentaba que en el 2013, y la noticia lo acarrea así, revelan una gran descoordinación de dineros frente a la actuación en Haití. Hay incluso mensajes de los dirigentes de la organización, en este caso Cruz Roja, donde se preguntan qué vamos a hacer con todo este dinero que nos ganamos. ¿Qué vamos a hacer con el dinero? Ustedes, comunidad, ¿cómo actuarían? Si el dinero no se está usando y esos recursos los medios de comunicación muestran que no se están usando. ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Quién va a hablar? ¿Qué mensajes vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir a la población y cómo nos vamos a reivindicar con ella? Es por eso que es tan importante seguir ciertas pautas positivas para evitar esas situaciones. No significa que no vaya a pasar. Debemos ser realistas y debemos conocer también nuestro entorno. Por eso es tan importante un análisis del entorno siempre que vamos a hacer una acción. Sea una acción humanitaria, o sea, una acción de una empresa privada, sea una acción de mí como persona o como una persona o una figura pública. Tenemos que saber qué está pasando y ser realistas de que siempre va a haber un riesgo para generar una crisis reputacional y estar preparados frente a ello. Ahora, esto significa gestionar en negativo. Es decir, ¿qué no debemos hacer? Sencillamente. Primero, una gestión interna errónea del escándalo. ¿Qué significa? Que las personas que trabajan conmigo, que lideran conmigo, que hacen parte de la organización, no sepan lo que esté sucediendo, no sepan cómo reaccionar, no sepan cómo responder, no estén preparados para el momento de afrontar una crisis. Y por ende tengan una idea errónea del escándalo de la crisis de momento. Segundo, ocultación y mentira. Cuando yo no muestro lo que está sucediendo, cuando compro un medio de comunicación para que omita lo que está sucediendo en estos momentos, eso es una ocultación. ¿Qué debemos hacer? Afrontar la situación, tener nuestro manual de crisis lista y saber qué hacer en ese momento. Tercero, afección directamente a su propósito, misión y valores como organización. Si esta crisis me está afectando nuestros propósitos, objetivos, en este caso principios también que nos pueden afectar, sabemos que no es una crisis nivel verde, que es muy leve, pero es una crisis nivel rojo que nos puede llevar a actuar de una forma diferente. Ya no que el vocero sea el líder de comunicaciones, un abogado, un miembro de la institución, un miembro de la organización, sino que sea quien esté liderando la situación. Cuarto, eludir responsabilidades. Sabemos que queremos hacer acciones, pero esas acciones deben ser sin daño. Que podemos asegurar que sea el 100% sin daño, no es cierto. Pero al momento de cometer esas acciones, debemos conocer cuáles fueron nuestras responsabilidades y hablar de ellas.
Otro error que cometemos bastante es no ofrecer disculpas a la comunidad. Imagínense ustedes cómo se sentirían si estuviesen en ese momento, escuchan esas noticias como miembros no solamente de una sociedad, de una organización, de una empresa, de un país. Deben escuchar esas disculpas. No significa que vaya a calmar y que todo esté como si nada nuevamente. Significa que vamos a mejorar y que esa reputación puede llevar a otro nivel de aceptación por la comunidad. La imagen corporativa ahora, en este siglo, es lo más fundamental para una organización, porque de eso dependen recursos, de eso dependen empleos, de eso depende cómo nos podamos acercar a una comunidad. Otro error bastante común es el desequilibrio de comunicación, es decir, líderes tienen la comunicación al 100% y saben qué van a hacer, pero debajo de los líderes no hay comunicación, no saben qué está pasando, solamente los medios de comunicación tienen la información a medias y tenemos esa falla comunicativa. No es una comunicación bidireccional, es más bien la información. Sabemos que la diferencia entre comunicar e informar es que en comunicación sí hay retroalimentación e informar es solo enviar mensajes porque sí, sin saber si los responden, sin saber si los están penetrando pues esa información. Si hay un feedback, si hay retroalimentación, hay comunicación. Y por último, un error bastante común es no tener una figura de portavoz. Siempre escoger, bueno, Kelly, vamos contigo porque es la primera que me encontré, o simplemente porque te ves mejor en cámara, o simplemente vamos a enviar este mensaje porque los colores son más llamativos. Debe haber un trasfondo de quién va a ser la figura del portavoz, y eso es importante. Y ustedes deben también aprender que si van a ser ese portavoz, cómo comunicarse correctamente. ¿Qué impactos tenemos en esta gestión en negativo? ¿Qué consecuencias a mediano y largo plazo? Primero, pérdida de credibilidad, que es lo fundamental. Nosotros estamos aquí también para valorar ese intangible que tenemos como movimiento, pero también como personas. Y perder la confianza y la credibilidad de la comunidad, de medios, de asociados, de aliados estratégicos, eso es lo que debemos tener miedo y eso es a lo que apuntamos a no hacer una crisis reputacional. Adicionalmente, la reputación pulverizada. Si tenemos una reputación pulverizada, no vamos a poder acceder a diferentes tipos de acciones en el futuro. Una persecución a nivel mundial. Y no lo llevamos a nivel mundial, como les comentaba anteriormente, a nivel seccional, a nivel Latinoamérica. Por una falla, por una crisis mal gestionada, nos podemos ver afectados. Y yo sé que muchos de ustedes tienen ejemplos y me gustaría que los fueran dejando en los comentarios para poderlos leer más adelante. ¿Qué ejemplos ustedes hayan dicho? Hice tal vez esto, mi compañía hizo esto, mi empresa hizo esto. ¿Cómo podemos gestionarlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Y cómo ustedes piensan que podemos llegar a una solución? Ahora bien, otro impacto, potencial de pérdida de asociados. Y cuando hablo de asociados, no solamente son empleados, voluntarios, personas que lideran las organizaciones, las empresas o una marca en específico. Cuando también hablo de potencial pérdida de asociados, son las personas que invierten, que donan, que hacen parte de una situación, de una empresa en específico. Es por eso que es tan importante no perderlo y no perder esa credibilidad. Y por último, no suele suceder, pero hay cierre de operaciones. En la situación que les expliqué de Oxfam, hubo la posibilidad y tuvieron el 80% de esa marca que estaban utilizando en ese momento, esa acción humanitaria, la cerraron. Y un cierre de operaciones, ustedes saben que no es muy factible cuando hablamos de operaciones humanitarias. Esto cuando hablamos de un impacto negativo. Ahora bien, ¿cómo podemos generar un impacto positivo? ¿A qué vinimos? Vinimos a poder reconocer y recuperar la confianza y la credibilidad de las personas después de una crisis reputacional. Queremos gestionar en positivo. Tenemos que tener activados sistemas de control de incidentes, de monitoreo y de alerta temprana. Uno de los grandes teóricos de la comunicación, quien es Velasco, dice que prevenir para actuar. Siempre debemos prevenir las situaciones, adelantarnos a las situaciones, monitorearlas y poder generar una alerta temprana frente a ellas. Por eso debemos estar preparados.
Además, conocer el entorno y estar al día de los riesgos y sus posibles soluciones. No solamente estar preparados para una pandemia, por una próxima pandemia en 5, en 10 años. Es saber cómo gestionarla y saber cómo solucionarla a tiempo. También, la cultura corporativa se ha de ajustar a las exigencias de una gestión de crisis. ¿Y la cultura corporativa cuál es? Dentro de la misma sociedad, dentro de la misma empresa, dentro de la misma marca. Saber cómo gestionarla y tener esa comunicación interna que tanto nos hace falta. Adicionalmente, los responsables, directivos e involucrados, es decir, todos nosotros, que normalmente se llaman stakeholders, deben estar formados y conocer los procedimientos y su correcta aplicación. Si yo no sé cómo actuar en una situación insegura, si yo no sé cómo actuar con mis redes sociales, si yo no sé cómo actuar para que la imagen de mi organización, de la corporación, de mi empresa o simplemente mi imagen no sea reflejada, ahí vamos a gestionar en negativo. Es por eso tan importante generar una aplicación y estar involucrados previamente. Él es el director de la Oxfam en ese entonces, José María Leiva, de la Oxfam, cuando sucedió la crisis reputacional tan intrínseca que tuvieron ellos en el 2011. Voy a ponerles el video. Es un video muy corto, pero ¿qué hicieron y qué deberían hacer una organización en ese tipo de casos? Una comunicación muy transparente desde el primer momento. Cabe la posibilidad de decir, bueno, no salgo a la luz pública a ver si se aplaca esto. Creo que desde las organizaciones sociales hay que caer menos en el tacticismo y más ser tremendamente honestos, muy transparentes, dar la cara, muy especialmente con la base social, con los interlocutores cercanos, aquella gente que confía en lo que nuestra organización hace, que va a seguir confiando si explicamos bien qué es lo que ha pasado, el caso ocasional, en qué condiciones, qué es lo que tenemos ya en marcha a raíz de que eso pasó para que no pase otra vez o para que si pasa sea sancionado. Y hay que ser tremendamente honesto y dar la cara pronto y poderlo explicar pronto. Es así como ellos solucionaron, como pudieron llegar a un acuerdo y decir, si vuelve a suceder, estas serán las consecuencias. ¿Y qué va a pasar con las personas que lo realizaron? Honestidad y transparencia con la comunidad y con las víctimas sobre todo. ¿Me confirmas que Liz, si alcanzaste a escuchar? Sí, alcanzamos a escuchar. Muchísimas gracias. Ahora bien, les dejaré unas buenas prácticas para la gestión de crisis. Esta gestión de crisis tienen que tener en cuenta, gracias, esta gestión de crisis tienen que tener en cuenta que debe haber un antes, un durante y un después. Este antes es frente a, como les decía Velázquez, a la preparación. Primero, prepara y anima presencia en redes sociales. No significa solamente ver qué influenciadores tenemos, cuántos likes tengo en Facebook, en Instagram, en Twitter. Recuerden, por ejemplo, en el tema de COVID, cada 45 milisegundos se estaba publicando una noticia sobre COVID. Cada 45 milisegundos. Es impresionante. Por ende, debemos estar preparados y saber cuál es nuestra presencia en las redes sociales. Segundo, definir un equipo que gestionará la crisis y sus roles frente a ella. Normalmente no siempre serán los mismos, dependiendo de la crisis. Es una crisis natural, es una crisis reputacional, es una crisis económica, administrativa. Siempre debemos gestionar quién va a ser el interlocutor y quién va a liderar esta gestión de crisis. Tercero, mantener una relación con los medios. Y si se dan cuenta, no significa que tengamos que ser los mejores amigos de los medios de comunicación, pero sí tenemos que mantener una relación directa con ellos, que en algún punto de alguna crisis podamos dar nuestra versión a través de ellos. Número 4. Identificar y monitorear fuentes claves, incluyendo líderes de la organización. ¿Qué entra a jugar aquí? Nuestro papel como líderes. Y yo no hablo simplemente de un presidente, de un director. Al momento de ser parte de una organización, ya estamos siendo líderes sociales, líderes humanitarios, estamos siendo líderes en comunicación, líderes en doctrina. Tenemos diferentes roles
dentro de una empresa, dentro de una marca, dentro de una familia, dentro de una sociedad. Y tenemos que identificar y monitorear esas fuentes. Aquí es cuando venimos a hablar un poco de las redes sociales. No solamente tenemos que identificar cómo vamos nosotros en las redes sociales, como organización, como empresa, como marca, sino también monitorear fuentes cercanas. Por ejemplo, voluntarios, por ejemplo, empleados, por ejemplo, otras organizaciones, otras seccionales, otros grupos de apoyo y saber qué están comunicando, porque lo que ellos comuniquen directamente me va a afectar a mí. Por eso es tan importante. Quinto, definir KPIs y parámetros. ¿Qué son los KPIs? Son indicadores de rendimiento. ¿Cómo nos está yendo? ¿Qué parámetros tenemos? Y, por ejemplo, en una palabra como lo es COVID, ¿hasta qué punto se me dispara en la métrica para saber si va a ser una crisis o no es una crisis? Saber hasta dónde estoy dispuesto a llegar para que ese riesgo no se me convierta en una crisis. ¿Listo? En el papel número 6 tenemos que escribir los escenarios potenciales que nos pueden suceder. No significa que no las sepamos todas. No significa que el día de mañana puede llegar un ataque zombie, un ejemplo, y no sepamos. Tenemos que escribir los escenarios potenciales que pueden utilizar a través de un análisis del entorno, a través de saber con qué limita mi organización, cuál es el objetivo de mi organización, de mi empresa, de mi marca. Saber esos escenarios potenciales, si alguien se me puede accidentar, si alguien puede hablar mal de mi organización, que sea parte de la organización, si un externo puede hablar mal de mi organización, si alguien externo o una víctima puede sufrir algún accidente o alguna discapacidad o incapacidad frente al hecho. Por eso les recomiendo también escribir escenarios potenciales para saber a qué estamos dispuestos, qué nos puede suceder. Y sobre todo lecciones aprendidas, pero pues en este caso vamos con el antes. Séptimo, capacitar a las personas en el terreno para reducir los riesgos. Y nos vamos a centrar en la siguiente sesión que pensé que ustedes estarán muy conectados, a capacitarnos para poder reducir riesgos. Riesgos no solamente en crisis reputacional, sino también en mi seguridad. Saber qué debo hacer en un terreno, saber cómo debo actuar, saber cómo debo hablar y saber qué debo hacer. Esta situación es el antes para una buena práctica y para estar preparados ante una gestión de crisis. Ahora bien, viene el durante. Primero, sucede la crisis. ¿Qué debemos hacer? Evaluar la gravedad. ¿Qué tan grave es? ¿A quiénes le está afectando? Número de personas, número también en dinero, en intangibles, en cultura organizacional y saber cómo debo empezar a gestionar esta crisis. Medir el impacto en medios ganados y medios propios. Ustedes pueden ahorita medirlo si ustedes desean, entrando a sus redes sociales y poniendo como palabra clave alguna empresa, alguna organización que ustedes quieran medir y ver cuántos comentarios positivos, neutrales, negativos tenemos en estos medios. ¿Y por qué dice medios ganados y medios propios? Los propios son quienes nosotros gestionamos nuestras propias redes sociales y ganados es quienes hablen de mí. Esos son medios ganados, no todos deben ser positivos. Debemos tener quien hable mal de mí como empresa, como imagen, como organización. Décimo, responder preguntas y analizar las reacciones. No solamente es responder la pregunta de una persona que dice que no se atendió bien en una organización, que no le gustó la camiseta de Colombia, que le parece muy fea, que fue a comer a una hamburguesería y le salió un alambre, lo que sucedió en el 2015 con las hamburguesas del Corral tan famosas. Eso también es saber qué debemos responder y analizar las reacciones no solamente de la víctima en este caso, sino de la comunidad en general. 11. Analizar la información a compartir. Además de que tenemos que ser concisos, precisos y siempre estar dando información y actualizando a las personas, debemos primero analizar qué mensajes claves vamos a enviar, por quiénes los vamos a enviar y por dónde los vamos a enviar. Es por eso que la buena práctica número 12 es adaptar las respuestas y objetivos en canales correctos. No enviar por enviar, no solamente con un comunicado de prensa, por un correo electrónico o por una red social, se acaba una gestión de crisis. Eso es un no deber. Eso no se debe hacer.
Debemos analizar los canales correctos a quienes les deben llegar el mensaje y cómo hacerlo llegar. Si el mensaje debe llegar por altavoces, se debe enviar por altavoces para que le llegue a la comunidad que fue victimada. Si el mensaje debe llegar por pancartas, se debe enviar por pancartas, por redes sociales, y analizar qué mensajes deben ser correctos con esos canales correctos. E identificar futuros potenciales. Así como en el antes identificamos escenarios potenciales, aquí debemos identificar, bueno, con este mensaje que envío, ¿qué podrá suceder? Puede que se apacigüe la crisis, puede que aumente por alguna palabra que utilicé, o qué pasaría si todo sigue igual. Tenemos que identificar esos escenarios para poder trabajar en pro de esos escenarios y esos futuros posibles. Aquí hablamos de las prácticas de gestión en crisis durante. Ya hablamos del antes, durante, ahora el después. ¿Cuándo se acaba una crisis? Cuando ese esfuerzo y ese evento negativo no solamente se apacigua. En el caso del COVID, ¿cuándo se va a venir a acabar la crisis? Cuando haya una vacuna y todos estemos vacunados. Es un escenario específico. Ya depende del escenario, vamos a saber cuándo se va a acabar una crisis. Si hubo un accidente, cuando ya pase el accidente y sepamos cuál es el resultado de ese accidente. Entonces, durante, ¿qué buenas prácticas vamos a utilizar en la gestión de crisis? Primero, hay que hacer una evaluación posterior a la crisis. ¿Qué pasó? ¿Quién se ha afectado? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué sucedió frente a números de la empresa? Frente a situaciones, frente a personas, frente al valor agregado de la empresa. 15. Monitoreo de todos los canales, incluyendo el Free Press. Tenemos que monitorear quiénes hablaron de nosotros, quiénes siguen hablando y si ya nadie sigue hablando, el por qué. ¿Qué significa Free Press? Es esa prensa gratis que nosotros adquirimos simplemente por ir a un medio de comunicación y que sean esos medios ganados que obtenemos nosotros. Y número 16, integrar aprendizajes. Para todos. Nada de esto valdría la pena si no tenemos dónde escribirlo, dónde repetirlo y dónde podemos obtener esas lecciones aprendidas. Es importante que todo el aprendizaje no solamente se integre, sino que se escriba y se sostenga y se hable de él. No se oscurezca, sino que se hable de él, sepamos qué hacer y poder integrarlo en nuestro manual de crisis, a nuestro plan de crisis, para que si vuelve a suceder en algún punto, sepamos cómo actuar. Una lección aprendida completamente, para evitar y fomentar esa evaluación, esa actuación, ese aprendizaje y, por supuesto, ese seguimiento que tenemos que darle a la gestión de crisis. En sus preguntas previas encontré si se puede medir la crisis reputacional, si la reputación se puede medir y cómo se puede medir. Les cuento que sí, efectivamente se puede medir una crisis reputacional y hay muchas plataformas. Muchas plataformas tienen pues un costo, pero hay varias que son gratis y ustedes mismos pueden descargarlas, administrarlas y seguirlas. Les voy a dar, ya para ir finalizando este proceso, estos tips con estas plataformas. La primera herramienta gratuita es Google Alerts, donde podemos tener monitorizada nuestra marca, nuestra empresa. Ustedes pueden buscar el nombre de algún famoso, alguna empresa, alguna organización y van a poder inscribir qué está pasando con ese nombre. Apenas esté viendo Google Alerts que ese riesgo se va elevando y que están hablando más de esa persona, ustedes pueden verificar no solamente de la persona, sino de la empresa o una marca. Cloud, que es la segunda a mano derecha, mide la influencia en las redes sociales con un indicador basado en la presencia de las diferentes redes sociales. ¿Quiénes tienen mayor red social? Se puede comparar con otras organizaciones. Ustedes pueden hacer también diferentes calibraciones cuantitativas con esa aplicación. Todas las que les estoy nombrando son gratis y las pueden verificar. Recuerden que también la presentación se enviará a sus correos electrónicos para que la puedan tener. La tercera aplicación es PeerIndex, que no solamente nos da la base frente a una red social, sino que compara muchas redes sociales, compara muchos nombres, muchas organizaciones, y ustedes pueden evaluar si hay en algún punto alguna aceleración de sus palabras, de su organización, y así evitar una posible crisis. Y mi favorita, que es BuzzMonitor, donde ustedes pueden hacer una monitorización mucho más exhaustiva de no solamente palabras, sino empresas y personas.
Entonces, esos son pues los tips que les dejo hoy para que puedan hacer una efectiva gestión de la comunicación, gestión de la crisis reputacional y para que se animen también a poder seguir este camino de gestionar mucho mejor una empresa, una organización o una imagen y la imagen corporativa de todos. Muchísimas gracias. Natalia, a ti muchísimas gracias, muchas gracias por este espacio. Sin duda alguna, el manejo de una crisis mediante estos procesos o buenas prácticas busca precisamente corregir esos impactos causados por algún tipo de adversidad y evitar y minimizar el daño de la imagen institucional y, por supuesto, pues preservar su reputación. Pero quiero quedarme hoy con el mensaje y, pues, por supuesto, como comunicadora social, de que todo este tipo de crisis se pueden evitar, se pueden prevenir. Así que lo mejor es prepararse a través de la implementación de estas buenas prácticas de las que tú nos hablabas. Antes de dar paso al momento de las preguntas, les recordamos a quienes aún no han diligenciado el formato de asistencia que se encuentra en el chat. Es el link que ustedes ven ahí que está puesto varias veces para que ingresen por favor y lo diligencien. Entonces, si no lo han hecho en este momento, los invito a que lo hagan. Bien, entonces en este momento, 7:16, vamos a iniciar la ronda de preguntas, Natalie. Por aquí yo ya tengo listas las preguntas, entonces vamos a iniciar con la primera, que es de Fabián Moya. Fabián Moya nos pregunta, el plan de crisis es fundamental para cualquier empresa. ¿Qué compromisos se deben tener para estructurar este plan en nuestra Cruz Roja colombiana? Perdóname, no te escuché la última parte que me dijiste, perdóname. La pregunta puntual es, ¿qué compromisos se deben tener para estructurar este plan en nuestra Cruz Roja colombiana? Muy Los bien. compromisos que se deben estructurar. Claro que sí. Son muchos compromisos, pero también qué hacer, Fabián. En este caso, primero, identificar cuáles son las fuentes de una posible crisis. Segundo, elaborar mensajes. Si no elaboramos mensajes, no sabemos cómo responder. También debemos definir la composición de un comité de crisis, saber y establecer un protocolo de actuación. No es solamente ir, sino comprometernos con establecer un protocolo de actuación, trazar una estrategia específica para el social media, para los mensajes que estás hablando, no olvidar ningún público. Y por supuesto, el compromiso más grande de todos, ensayar, ensayar, ensayar. Un manual de crisis no es útil si lo guardamos en un cajón. Un manual de crisis es útil si lo estamos ensayando y sabemos cómo debemos hacerlo. Gracias, Natalie. Me gusta que cuando empezamos a ver las preguntas de los demás ya se están motivando y ahí ya nos acaban de dejar 2 preguntas más. Fabián Moya nos hizo otra pregunta después de esta y nos hizo una competencia bastante difícil, Natalie, desde mi punto de vista. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta. Dice, imagen corporativa versus medios de comunicación. ¿Qué se debe realizar para no perder la confianza? Bueno, gran pregunta, Fabián. Frente a la imagen corporativa, que es un proceso que se debe ir construyendo. La imagen no llega de la nada, la imagen se construye, pero se construye a través de qué? Como se construye una relación normal entre tú y un amigo, entre tú y un familiar, a través de la honestidad y a través de la transparencia. Si esa imagen se cae, esa reputación se cae, y tú no le crees a tu pareja, tú no le crees a tu familiar, tú no le crees a un amigo, si esa honestidad y transparencia se van. Entonces, si nosotros, como personas que nos comunicamos, porque yo digo que todos somos comunicadores, todos debemos aprender a comunicarnos y a comunicarnos de una forma positiva, no aprendemos a hablar con transparencia y con honestidad, esa imagen corporativa, imagen reputacional se va a perder. Es por ello que ¿qué hay mejor forma que saber qué mensajes dar? Y si no son honestos, y si tú sabes que están escondiendo por algo lo más mínimo, no transmitirlo. Y ahí también va tu parte ética como profesional, como persona, como miembro. Sí, además que hacía la comparación con los medios de comunicación, Natalie, y yo creo que esa relación es
es muy cercana, pero si no la administramos bien y si no aplicamos muchas de las herramientas de las que nos hablaba Natalie, nos puede resultar como un riesgo reputacional, obviamente a la imagen corporativa o organizacional o institucional. Tenemos aquí más preguntas. Esta es de Alicia Torres. Un riesgo negativo es hacer mal uso de nuestro uniforme e insignias para conseguir un beneficio personal. Por ejemplo, utilizarlo para sacar un pasaporte y lograr que nos atiendan rápido por pertenecer a la Cruz Roja. No es una pregunta puntual, Natalie, pero sí me gustaría que analizáramos cómo podría ser ese un posible riesgo reputacional dentro de la institución y puntualmente dentro del movimiento. Claro que sí, Kelly y Alicia, muchísimas gracias por ponerse a pensar de qué nos puede afectar como movimiento. Porque cualquier acción que vaya en contra de un principio, de un objetivo en el cual estés, ya va a ser una posible, no solamente crisis, sino un riesgo potencial. Y al hablar de riesgo potencial, no necesariamente va a influir en un valor intangible, va a influir en la capacidad de cómo los demás te ven y cómo tú lo reflejas. Si, por ejemplo, tú haces esa acción que nombraba Alicia y la publicas en redes sociales y tus compañeros te ven y te toman una fotografía, la envían a un medio de comunicación o simplemente la publican en redes sociales como lo están haciendo y hemos visto que un video se puede volver viral en 10 minutos menos, en 2 minutos. ¿Qué pasaría con la organización si ven esa fotografía tuya? Ahí es me dejar pensar. También veo que tenemos varias manos alzadas. Kelly, ¿me puedes indicar quién quiere participar? Sí, en este momento tenemos a Luz Amparo Castro. Luza también es muy conocedora de este tema, entonces vamos a darle paso para que nos haga su pregunta. Luza, adelante. Todavía no la estamos escuchando. Tranquilitos, tranquilitos, debe estar activando su micrófono. Luza. Listo, vamos con una pregunta mientras Luza coordina ya su micrófono y ya vamos con la pregunta de Luz Amparo. La siguiente pregunta que nos hicieron dice lo siguiente. Se ha hablado de la crisis reputacional a nivel externo. Si se diera esa crisis a nivel interno, ¿se manejaría con las mismas estrategias? Excelente pregunta, muchísimas gracias. Bueno, en este caso efectivamente lo hablamos sobre todo externamente con la responsabilidad de alguien interno. Pero cuando sucede algo interno, se puede manejar ciertos criterios como son la transparencia, como son una comunicación transversal y como lo es el plan de crisis. El plan de crisis no solamente debe ir a la parte externa, sino también saber que internamente puede llegar a exponer la imagen corporativa. Es decir, esta relación que tú nos estás indicando, que es interna, debe verse solamente influida por quienes la están aplicando. Es decir, sean miembros, sean empleados, sean voluntarios, ellos deben solucionar en ese momento la crisis. ¿Qué pasa? Si esa crisis no es tratada de una forma correcta, va a poderse exponer externamente y es lo que nos va a afectar la reputación. Pero recuerden que la reputación no solamente es como las personas nos ven a nosotros, sino como nosotros vemos nuestro entorno. Si no se trata la reputación internamente, nosotros como miembros, como empleados, como voluntarios, vamos a fragmentarla desde adentro. Y puede que a veces suceda eso, que no confío y yo la fragmento y eso genera también vacíos de comunicación entre pares, lo que puede llegar a generar un impacto negativo en nuestra empresa. Es importante tratarlo. Natalia, además, mencionar y agregar a lo que tú decías, lo fácil que es afectar nuestra imagen institucional y reputacional, pero lo difícil que es recuperar esa confianza. Tenemos aquí otra pregunta de Paula Pulido. Paula es una de nuestros referentes de comunicación seccional de una de nuestras seccionales y nos pregunta cuáles son esos criterios o tips, dice ella, fundamentales para que el vocero los tenga en cuenta. El vocero, bueno, muy buena pregunta y pues un saludo también a todas las seccionales que nos ven y a esos líderes y sobre todo pues también a la Oficina Nacional de Comunicación e Imagen, quien ha estado también muy pendiente de esta charla. En este caso, depende la situación, depende cómo nos debemos preparar. Es decir, al momento de nombrar un delegado,
debemos formar un equipo de crisis, es esencial nombrar un delegado, una persona que represente a la empresa, responda a todos los cuestionamientos que hacen los diferentes grupos de interés y que comuniquen la verdad de los hechos. Es decir, los trabajadores de las empresas consideran que la persona más idónea para enfrentar las crisis es el presidente o el gerente, pero no siempre los presidentes o los gerentes son quienes tienen las respuestas a todo lo que está sucediendo. Entonces, si una persona debe afrontar esta situación o la envían a afrontar la situación, primero se deben preparar ante cualquier pregunta. Segundo, debe también tener un listado de posibles soluciones, de posibles consecuencias. Disculpen, estoy viendo que... Sí, alguien está compartiendo pantalla, por favor revisamos. Es un chat de WhatsApp, no queremos ver conversaciones privadas, por favor. Compartir No sé mi pantalla, ¿la pueden ver? Listo. Mejor, perfecto, muchísimas gracias. Listo. Como venía diciendo, no solamente hacer un listado de posibles soluciones, de posibles preguntas, sino prepararse para atender a las respuestas de los demás. A veces envían simplemente a una persona porque es la imagen, la figura de una institución. Tenemos que tener en cuenta a quiénes le vamos a hablar, si es un medio de comunicación, si es una comunidad, la comunidad en qué idioma habla, qué palabras usa, si puedo hablar de una forma teórica o práctica, si es mejor no hablar sino mostrar un video, si es mejor no mostrar un video sino hacer una acción, hacer un acompañamiento. Es ahí cuando la comunicación, como tú bien lo sabrás, no solamente es verbal, sino una comunicación no verbal, donde vemos más que las palabras. También hay un instructivo de un vocero y con muchísimo gusto lo podré compartir con la presentación. Se la pasaré a la seccional Cundinamarca de Bogotá para que al momento de compartir estas diapositivas también puedan compartir el manual del vocero, que sé que les va a servir mucho. Gracias, Natalia. Ahí tenemos tu respuesta, Paula. Recuerda prepararse, que el vocero sepa del tema, que sepa que se va a enfrentar y que sepa que podría tener preguntas inesperadas, así que lo mejor es que sepa sortearlas y responderlas. Tenemos por aquí más preguntas. Vamos con la pregunta de María Mesa. María nos pregunta, ¿cómo mejorar el notable desequilibrio de la comunicación? Y lo pone entre comillas, cuando son nuestros directivos quienes los agudizan. Aquí ya está hablando de un problema puntual, pero creo que el punto es el desequilibrio de la comunicación. Perfecto. El líder, y no necesariamente es quien esté en cabeza de una organización, el líder comunicacional debe establecer esos parámetros para una comunicación entre pares. Cuando las comunicaciones solamente llegan a la cabeza, no hay, o sea, ni siquiera es comunicación, como te mencionaba, es información. Tenemos que asegurarnos por nuestros propios derechos, por nuestra propia experiencia, que esas comunicaciones sean transversales. Que ese aspecto pueda llegar a nosotros. ¿Cómo? Exigiendo por lo menos un manual de comunicación, exigiendo por lo menos y teniendo reuniones y alzando la mano y preguntando, ¿qué debo hacer en este caso? Lo que ustedes están haciendo hoy acá es simplemente gestionar una crisis reputacional. Es saber qué debo hacer, cómo debo preguntar y cómo debo actuar frente a ella. Si yo como organización no estoy preparada, es válido. Pero ¿qué debo hacer? Empezar a consultar, a leer, a hacer un análisis del entorno y empezar a escribir soluciones, escribir posibles escenarios y empezar a compartirlos. Si yo me quedo con la información, no va a servir de nada. Un manual de crisis que esté lleno de polvo no va a servir de nada. Y si no me llega la información a mí, ¿qué mejor que hablar y decir, necesito, por favor, me puedan brindar una información de cómo debo actuar y cómo debo reaccionar ante ellas? Yo sé que Luz Amparo levantó la mano, ya sé que está preparada y me gustaría también obtener también su vocería frente a ella. Sí, tiene dificultades con el micrófono, pero ya estamos tratando de solucionar, Nat. Apenas solucionemos, te aviso. María, entonces ahí tuviste la respuesta a tu pregunta, importante, y me parece muy valioso rescatar que hacer esa identificación de ese desequilibrio que tú mencionas es importante y a veces nos resulta difícil. Entonces, de ahí en adelante, aplicar estas buenas técnicas de comunicación que mencionaba Natalie y nada, ponerlas en práctica.
Continuamos aquí. Luz Amparo nos dice que no sabe qué pasó, pero bien, aquí tenemos otras preguntas, otros comentarios para ti, Natalie, que muy buenas, muy buena la capacitación, qué chévere que les esté gustando. Y aquí viene otra interesante, es de Janet Rocío Vanegas. Ella nos dice, el mal manejo de las redes sociales en el plan de crisis del coronavirus en nuestro país. Aquí ya le está vinculando la pandemia, entonces me gustaría escuchar tu opinión sobre el manejo de las crisis en redes sociales en el contexto COVID. Bueno, en este caso se ha estudiado mucho últimamente este manejo de una crisis, sobre todo en COVID, sobre todo en el país de España. En España han evaluado cuál ha sido el alcance que ha tenido esta pandemia frente a la información que nos llega. En Colombia en sí, se han evaluado diferentes situaciones de diferentes organizaciones donde han dado a conocer información de la pandemia, pero no al 100%. Si ustedes se han dado cuenta y hemos venido atravesando diferentes tipos de información en estos conversatorios, no toda la información que recibimos es concreta. ¿Cómo sabemos que la información es de calidad? Primero buscando las fuentes. ¿Qué fuentes estamos buscando? Estamos buscando fuentes confiables, fuentes gubernamentales, estamos encontrando fuentes en redes sociales, que una amiga me envió la receta para el COVID-19, entonces voy a mezclar ciertas menjurjes y me lo voy a tomar porque esa es la receta para mí. Es ahí cuando debemos también conocer a dónde estoy acudiendo para esa información, si es una fuente confiable, y el alcance de estos medios no ha sido lastimosamente el 100%. Periódicos como El Tiempo, revista como La Semana, han explicado que lo que quisieran consultar y lo que quisieran compartir con los medios de comunicación y con la comunidad no es el 100% viable, porque la información, a pesar de que cambia continuamente, no es el 100% verídica. Entonces, sé que muchas organizaciones, situaciones han podido presentar su información sobre el COVID-19, sobre cómo se está planteando, cómo se está tratando, pero es de nosotros también buscar la información. Entonces, lastimosamente, frente a mi perspectiva, esta información no ha sido completamente idónea. Hay muchas formas de comunicar, infografías, videos, este tipo de comunicación que estamos teniendo nosotros one-on-one en este momento es importante. No siempre la tenemos para todas las crisis, se ha intentado sobrellevar, pero es una crisis no antes vista y es una crisis que está impactando hasta ahorita la forma como nos comunicamos. En 2 años, en 5 años vamos a ver ese impacto que tuvo frente a la comunicación interpersonal y vamos a aprender a sobrellevarla. Ninguna organización estaba lista para sobrellevarla y creo que hemos ido aprendiendo. Por eso es importante escribir, saber en qué fallamos y poder hacer algo cuando suceda nuevamente. Gracias, Natalie. Quiero aquí leerte un comentario rápidamente. Muchas gracias, muy interesante este tema que nos lleva a reflexionar sobre la forma en que debemos actuar teniendo en cuenta los principios de la Cruz Roja. Me gusta que Rosalba menciona los principios porque aquí en este tema debemos incluirlos y debemos pensarlos detrás de todo este tema de comunicación. Aquí Maribel Bermúdez nos hace una pregunta y es un caso muy puntual, de pronto un poquito más cotidiano que nos puede pasar a cualquiera como miembro del movimiento. Dice, ¿cómo actuar ante una entrevista en un noticiero en el momento de un accidente o percance? ¿Qué debemos decir? Y quiero agregarle a la pregunta de Maribel, ¿qué pasaría, Natalie, si en ese momento yo de repente tengo el uniforme de Cruz Roja? Bueno, ya son situaciones bastante notables y que es importante también que sepamos qué hacer. Es decir, cuando nos ponemos el uniforme, en este caso que es una pregunta puntual, el uniforme de Cruz Roja, tenemos que saber que no solamente estamos llevando las ideas, en este caso mías, de Natalie, en el caso de Jorge, de Geraldine, de Maribel, de Kelly, de María, sino de una institución, de una organización. Si en ese caso yo soy la persona que está liderando y que es la vocera, debo saber que me tengo que quedar preparada. Debo saber que tengo que tener un manual de qué hacer en un accidente, qué decir, cómo decirlo, cifras y sobre todo tener claro los principios fundamentales del movimiento internacional. Si no tenemos los principios, no vamos a poder hablar con esa neutralidad que necesitamos. Entonces, al momento de ponerme un uniforme,
debo tener en cuenta que ya no represento mis ideales, represento los ideales de la organización y no solamente al momento de hablar, por ejemplo, en un noticiero como lo nombrabas tú, en el momento de hablar yo como persona en una red social, por teléfono, con la comunidad. Tengo que saber cómo referirme y sobre todo entonces en tu pregunta, dar cifras concisas, cifras que estén acertadas y que estén verificadas. Y frente a cualquier entrevista, si no estás dispuesta a hablar o no tienes la información concreta, es mejor evadir y no hablar en ese mismo momento. Es decir, en ese momento no tengo la información para darte una cifra exacta, para darte una respuesta exacta, permíteme un momento y con mucho gusto, o te dirijo a la persona que tiene la información exacta, o permíteme un momento y vuelvo contigo para darte la información. No esperemos que por ser, entonces porque somos el movimiento y porque queremos salir en cámaras, vamos a decir lo primero que se nos ocurra. Parece que fue un accidente, parece que se estrelló un bus, parece que hubo un atentado. Tenemos que saber que en nuestros principios debe también ir un valor adicional que es la honestidad. Y por ende, si no tenemos la información de mano, ir con quien la tenga, no hablar si no es necesario y sobre todo decir siempre las situaciones concretas. Listo, Kelly. Le agregué, Natalie, ese componente de tener el uniforme institucional, porque como tú bien lo decías, me parece que la respuesta está perfecta. Cuando tengo el uniforme represento los valores y los principios institucionales, así que mis palabras en ese momento deben estar muy acorde a esos 7 principios y valores institucionales. Aquí tenemos otra pregunta, ya vamos haciendo las últimas preguntas, por favor, ya para ir cerrando. Tenemos esta pregunta de Lady Liliana Moreno. Ella nos pregunta, ¿el personal que hace parte de la institución son parte visible de la comunidad, aunque las redes sociales son personales? ¿Qué cuidados se deben tener para el manejo de ellas? Bueno, como lo he dicho, frente a esta situación, cuando tenemos nuestras redes sociales, tenemos claramente el derecho de compartir nuestros ideales. Pero cuando estamos, por ejemplo, en una red social, publicamos una foto uniformados o publicamos una foto o exploramos, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, en Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja Chilena, Americana, y replicamos sus ideales o ponemos simplemente voluntaria de la institución, empleada de la institución, ya estas redes sociales no hacen parte de nuestra intimidad, ya hacen parte de la institución. Entonces, mi recomendación, si ustedes quieren publicar sus situaciones personales, eviten a toda costa publicar situaciones que los adjunten con su movimiento, con su organización, no tiene que ser Cruz Roja, sino con su marca o con otra organización. Pero al momento de que sean identificados como miembros de una institución, como lo es esta, deben ser responsables frente a ella. Deben saber que tenemos que cumplir con los 7 principios fundamentales y respetarlos. Entonces, ya nuestros ideales políticos, sociales, van de una segunda mano y tal vez a pensamientos más íntimos que no sean en las redes sociales. Entonces, mi recomendación es, si ustedes quieren publicar en redes sociales sus situaciones personales y pensamientos políticos, que claramente los podemos tener todos, háganlo sin tener que ser involucrados con una organización, cualquier organización o con cualquier marca a la que quieran ustedes evitarle una crisis reputacional. Porque por cualquier situación que ustedes vayan a compartir, también deben tener en cuenta que va a ser afectada o va a ser reflejada frente al movimiento. Gracias, Natalie. No se me despidan todavía no nos vamos, nos quedan 20 minuticos, 22 minuticos todavía, así que los invito a dejar sus preguntas. Me parece interesante que hagamos esa diferenciación de las redes sociales personales. Bien, Natalie lo decía que hacer parte del movimiento requiere respetar y hacer honor, digamos, a los principios fundamentales. Tenemos aquí otra pregunta de Rafael Payares Romero. Rafael es nuestro oficial nacional de comunicación e imagen de la Cruz Roja Colombiana. Sabe, por supuesto, también mucho de este tema y él nos pregunta, ¿qué recomendaciones nos das para manejar una crisis que involucra a otras instituciones y a la nuestra en el marco de una acción humanitaria?
Excelente pregunta, Rafa, y muchísimas gracias también por estar acá. Sé que trabajan muy duro diariamente para poder evitar esas crisis reputacionales que vivimos hoy en día. Las crisis, y así como lo indica Rafael, no solamente nos afectan a nosotros como miembros de una organización, a una imagen, una marca específica. Normalmente una crisis bastante grande, una crisis nivel rojo, puede afectar a diferentes instituciones. Ahí que tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra relación con las diversas instituciones. Si las instituciones hacen parte de una organización humanitaria, por ejemplo, como la nuestra, o son empresas privadas, son públicas, o qué función cumplen, qué tipo de comunicación tenemos con ellos y ver si son afectados de la misma forma o no son afectados de la misma forma, qué situaciones tienen en pro y en contra a nosotros y establecer una comunicación directa no solamente con el vocero, sino con el líder del comité de crisis de esa institución. Cuando nos enfrentamos con ellos, podemos saber qué soluciones podemos dar en conjunto, pero no significa que solamente vamos a hablar en conjunto con esas instituciones, Rafael. Hablamos también que nosotros por nuestros propios medios tenemos que enviar mensajes para no afectarnos más de lo que ya estamos. Entonces, si la institución hace parte de nuestro carácter humanitario o hace parte y también fue afectada al igual que nosotros, trabajar en conjunto es lo mejor. Si la institución no quiere o si la institución simplemente se ve afectada por otra situación y nos involucra a nosotros, nosotros tenemos que enviar un mensaje claro diciendo que no nos deben relacionar con esa institución y cuál es nuestro deber, nuestros principios y qué respuesta vamos a darle a esas personas que fueron vulneradas en la acción humanitaria. Gracias, Natalie. Y vuelvo a retomar lo que les mencionaba al inicio. Importante establecer esos planes de comunicación puntualmente con el caso que planteaba Rafa. Obviamente, cuando tenemos esa interacción con otras instituciones, debemos dejar claros los lineamientos y parámetros. Si bien no todas las instituciones tenemos los mismos principios ni las mismas formas de actuar, desde que los coordinemos desde el principio y tratemos de ajustarlos a las necesidades también de la misión que se esté haciendo, creo que se pueden prevenir estas posibles infracciones o cualquier cosa malentendido que pueda ocurrir. Natalie, han varias personas preguntado puntualmente sobre la información en los medios de comunicación. Creo que este es un tema que genera muchas dudas y nos preguntan puntualmente sobre cómo manejar la información con estos medios, cómo hacer que la información en medios de comunicación se transmita de la forma que nosotros queremos, entendiendo que no siempre conocen que nosotros tenemos unos principios fundamentales bajo los cuales desarrollamos nuestra misión humanitaria. Excelente, Kelly, muchas gracias. Y también estaba viendo entre las preguntas esa situación en particular. ¿Qué pasa cuando nosotros como movimiento, como organización, como empresa, como imagen, queremos reflejar algo en los medios de comunicación, pero el medio no lo toma como debe ser y envía otro mensaje a quienes lo están escuchando, a quienes lo están viendo? En ese caso, nosotros como una organización debemos también enviar no solamente el mensaje que queremos enviar a la comunidad, sino al medio de comunicación en particular. Eso suele suceder, suele pasar con grandes marcas, suele pasar con Coca-Cola, con Pepsi, con muchas organizaciones también, con UNICEF, con Cruz Roja, Confederación, suele suceder. Enviamos un mensaje, el medio de comunicación por X o Y motivo no lo adopta, no lo adapta, o lo adapta, mejor dicho, y lo comunica de una forma diferente. Primero, comunicarnos directamente con el medio de comunicación, intentar hacer la aclaración respectiva de nuestro líder, de nuestro vocero o de la persona encargada y por ende pues ofrecer que puedan publicar la información como debe ser con nuestros principios y a través de cómo debemos hacerlo. Si esto no sucede, nosotros como organización debemos y tenemos la responsabilidad de decir qué pasó a través no solamente de un comunicado de prensa, sino a través de las herramientas o plataformas a las que más podemos llegar a las personas y a otros medios. Y así rectificar lo que sucede, porque un error puede cometerse, y más cuando hablamos de la comunicación, que es tan diversa. Pero si llega a suceder, hablar directamente con ese medio de comunicación. Gracias, Natalie. Aquí ya para tomar una de nuestras últimas preguntas, nos dice Heiner Roger, por ahí se nos activó una cámara, por favor, Sally,
revisas, por favor, mil gracias. Nos dice Heiner, importante que todo el voluntariado de una sociedad nacional conozca el manual de acceso más seguro. Me gustaría que nos hablaras cómo se relaciona esto del acceso más seguro en todo este tema de riesgos reputacionales y manejos de crisis. Claro que sí. Recordemos que uno de los pilares fundamentales es la comunicación interna y la comunicación externa. Y ahí debe ser también evaluado cómo debemos afrontarnos como miembros de la institución, cómo debemos afrontar las situaciones, cómo debemos responder a ellas, y por eso es tan importante las charlas y las sesiones siguientes que vamos a tener sobre el tema en sí de estas situaciones. Tranquila, Sally, entendemos que se te activó la cámara. Paula nos hace una pregunta también bien puntual, es un caso muy específico que nos dice, en términos de eslabón, ¿cuándo se eleva esa crisis de seccional a nacional? Excelente. En este caso, debemos saber si tu seccional está preparada o no para afrontar y qué está preparada para afrontar. Si no está afrontada para preparar ningún tipo de situación de riesgo de crisis, cuando tú veas que ya ese riesgo está pasando a ser una crisis, cuando sepas que hay más personas comentando el tema, se te está saliendo de las manos, inmediatamente debes acudir a quienes sí pueden manejar la situación. Pero si por el contrario sabes que puedes manejarlas, tienes tu manual de riesgo reputacional, tus líderes lo conocen, tienen un vocero específico y mensajes claves, no solamente puedes manejarlo, pero también asesorarte y sobre todo estar informando no solamente a una sociedad nacional, sino a seccionales hermanas, porque lo que nos sucede a uno nos puede suceder a todos. Entre más sepamos lo que está pasando, más oídos tienes, más apoyo vas a poder tener y afrontar la crisis de una mejor forma. Gracias, Natalie. Aquí nos hacen una pregunta, no sé si tenemos la respuesta, Natalie. Oscar Puin nos dice, ¿desde qué año se empezó a hablar en Colombia de crisis reputacional? ¿Tenemos ese dato así tan puntual o se los debemos para cuando les enviamos la presentación? Bueno, frente a tu pregunta, el año exacto no lo tengo. Sé que en Colombia empezamos a hablar de crisis reputacional a partir de la crisis. Ahí es cuando varios teóricos se unen, teóricos sobre todo argentinos, como lo de Sandra Mazzoni, para poder hablar de crisis reputacional. El año no lo tengo, pero sé que la situación se marcó desde Ecopetrol. Sí, además, Natalie, que no sé si exista un año puntual de nacimiento, si bien estos temas son intangibles, no son tan difíciles de identificar, pudo haber uno antes, pudo haber uno después, sin embargo, importante irnos a la historia de todo este tema de reputación institucional y organizacional. Aquí tenemos otra pregunta de Ramón Montejo, él nos dice, como movimiento tenemos una credibilidad en la comunidad, gracias al trabajo que se ha realizado en años al momento de contar con un colaborador temporal para trabajos y por ser de poco tiempo se especifica en este tema tanto que se puede sugerir para evitar cometer una imprudencia. Él está hablando sobre la credibilidad que tiene el movimiento de la Cruz Roja. Natalie, ¿cómo no cometer una imprudencia ante esta credibilidad? Bueno, en sí, la credibilidad es un concepto donde las personas normalmente lo utilizan para decir si creen, si no creen, si están de acuerdo o no están de acuerdo con algo. Entonces, es una información que tiene testigos directos, es una información que tienen las personas hablando directamente por una experiencia o porque alguien les contó de algo. Entonces, esta credibilidad va directamente ligada al valor intangible que tanto les he nombrado el día de hoy. ¿A qué significa para nosotros esa imagen corporativa? Y simplemente, si seguimos no solamente nuestros instintos, sino si nos preparamos, podemos generar una mejor credibilidad. No significa que con una crisis nuestra credibilidad vaya a decaer tanto que vayan a cerrar todo el movimiento. Significa que si no sabemos gestionar bien la crisis, nuestra credibilidad va a caer tanto que al momento de ir a una comunidad, esta comunidad va a ser afectada porque no nos va a creer. Vamos a ser afectados nosotros, empleados y voluntarios, porque no vamos a poder acceder, que nuestro objetivo es ayudar. Natalie, te me fuiste ahí un segundito, ¿me escuchas? Sí. Sí, Ustedes listo. no...
Sí, ya, se te fue ahí un segundito, pero ya te tenemos de vuelta. Nos vamos con esta, es la última pregunta de Rafael nuevamente, Rafael Payares. Cerramos con esta pregunta: ¿cómo aprovechamos el potencial del voluntariado en términos de imagen y visibilidad para mitigar los posibles riesgos que puedan sugerir la acción humanitaria en contextos tan diversos como en el país colombiano? Bueno, como les comento, como voluntaria, porque lo digo así directamente, hacemos esto de corazón. Nosotros estamos acá no solamente para ayudar, sino para fortalecer nuestros esfuerzos, fortalecer nuestras capacidades y poder ayudar a quien lo necesite. Somos un medio para ayudar a los demás y como ese medio debemos ser responsables de él. ¿Y cómo aprovechamos a esas personas? Sabiendo y conociendo que el voluntariado desea siempre participar en pro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fomentar espacios donde conozcan el deber ser del uniforme, el deber ser de una red social, el deber ser de un vocero. Y así, entre más se encaminen, más vamos a poder proyectarlos, a hacer una imagen institucional visible, a poder apoderarnos del vocabulario, de las métricas, del movimiento y poder nosotros mismos como voluntarios querer ser responsables para que esa credibilidad llegue a la imagen institucional de la Cruz Roja Colombiana en este caso. Pero no recuerden que no solamente para la Cruz Roja Colombiana, para cualquier organización, para cualquier Cruz Roja, para cualquier movimiento o para cualquier empresa. Entonces, recuerden, si tenemos una responsabilidad como voluntarios, no solamente son derechos, sino también deberes, debemos también responder a una imagen corporativa, a una coordinación de comunicación y poder ayudarles a mitigar diferentes riesgos y sobre todo a comunicarnos con nuestros compañeros voluntarios, quienes no estuvieron aquí hoy, quienes no van a poder escuchar alguna de las charlas, también comunicar ese mensaje. Bien, mil gracias, Nati. Qué chévere cerrar con esta pregunta que involucra puntualmente a nuestros voluntarios. Gracias a nuestros participantes, a todos por participar en este gran espacio. Y por supuesto a nuestros ponentes, a Natalie en este caso. Por favor, les recuerdo nuevamente diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra en estos momentos en el chat, ahí todavía lo pueden encontrar. No se olviden antes de que cerremos la sesión de hacer su registro. Ahora quiero darle paso a Hernando Urbina, él es el coordinador de construcción de paz y doctrina de la seccional Cundinamarca y Bogotá. Hernando, adelante para que nos regales tus palabras de cierre. Kelly, buenas noches, muchas gracias, buenas noches para todos. Agradecerle especialmente a Natalie por compartir con nosotros el día de hoy en este espacio, este tema tan importante, tan vigente y de tanta trascendencia para el desarrollo de las acciones humanitarias que como institución, como Cruz Roja desarrollamos cada día. Excelente presentación, muchísimas gracias por dedicar este espacio el día de hoy. Sé que no es fácil después de una jornada laboral realizar estas actividades, pero bueno, muchas gracias por todo y a todos los participantes por estar el día de hoy. Hoy damos inicio a este tercer ciclo de conversatorio, el cual lo vamos a enfocar a lo que es los temas de la comunicación para el riesgo, seguridad en la acción humanitaria y en este caso el manejo de crisis reputacional. Ya estamos dando, pues, digamos, de alguna forma, finalización a este proceso de conversatorios por este año en nuestro calendario, que ya muchos de ustedes conocen porque lo hemos compartido por diferentes medios. Vamos hasta el 2 de diciembre. Entonces, agradecerles por ese compromiso que han mantenido con nosotros, con la seccional Cundinamarca y Bogotá, con la seccional Quindío, desde el mes de mayo, que hemos ido fortaleciendo estos temas para el desarrollo de cada uno y que pues, ha tenido las mejores observaciones y muy buena aceptación por todos los participantes. Gracias a la doctora Doris, a Luz Amparo que estuvo ahí pendiente, a Kelly Moreno por apoyarnos el día de hoy, a Carlos Giraldo que está haciendo apoyo también técnico ahí tras bambalinas y deseándole una excelente noche para todos. Nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias, Hernando. Agradecemos nuevamente a todos nuestros invitados, a todos nuestros participantes.
quiero recordarles en este momento, últimos minutos del conversatorio, que se inscriban en el link que todavía está en nuestros comentarios y que por supuesto se programen desde ya. Retomo las palabras de Hernando, sé que es difícil después de una jornada laboral, pero estos son espacios muy interesantes donde sin duda alguna aprendemos todos, independientemente de nuestra función o de nuestra profesión. Agradecemos a todas las personas que participaron. Nos vemos el próximo miércoles 28 de octubre, donde estaremos hablando de seguridad para la acción humanitaria. Interesante tema, inscripción, el link de inscripción lo encuentran en el chat, así que muchísimas gracias a todos y feliz noche. Muchísimas gracias.